según su aliento, tu voluntad su comida, un sacramento viviente, tu sacerdote, Señor, que sean fieles por siempre los que tu amor vivan. Un sacramento viviente, tu sacerdote, Señor, que sean fieles por siempre los que tu amor vivan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos en este día para celebrar la Eucaristía, para escuchar la palabra del Señor y celebrar con gozo la presencia de Cristo resucitado entre nosotros, su Iglesia. En este día, 30 de mayo, queremos celebrar esta Eucaristía en recuerdo amoroso por todas las mamás de Nicaragua, en el Día de la Madre Nicaragüense. Queremos dar gracias al Señor por nuestras madres, queremos pedir por ellas, sobre todo por aquellas que están enfermas, por aquellas que están sufriendo y también por las que ya no están entre nosotros y viven en el cielo junto a Cristo resucitado y a su Madre Santísima. En este día también, en esta Eucaristía, quiero dar gracias al Señor al cumplir hoy 11 años de ministerio episcopal y pedirle al Señor que me conceda la gracia de la fidelidad para ser ministro del Evangelio en su Iglesia. Les invito a todos para que iniciemos nuestra celebración pidiéndole al Señor humildemente perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios, Padre bueno y misericordioso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Santo, tú que me has elegido, no por méritos míos, a participar como obispo del eterno sacerdocio de Cristo en el servicio de tu Iglesia, concédeme anunciar tu Evangelio con humildad y valentía y administrar con fidelidad tus sacramentos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos,
sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con éste?
Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, celebramos esta Eucaristía hoy, 30 de mayo, para recordar delante del Señor a todas las madres de Nicaragua y rezar por ellas, por las que están vivas y por las que ya están en el cielo. Especialmente hoy recuerdo con amor y gratitud a mi mamá, que vive en la presencia del Señor y sigue siendo para mí motivo de fortaleza e inspiración. En este Día de la Madre Nicaragüense deseamos agradecer a nuestras mamás por habernos dado a luz, por su incansable presencia cariñosa a nuestro lado, por sus sacrificios, por sus cuidados y por su ternura. En el libro del profeta Isaías, Dios mismo ha querido comparar su amor por nosotros con el amor de una madre. ¿Acaso olvida una mujer a su niño sin dolerse por el hijo de sus entrañas? Pues yo jamás te olvidaría, dice el Señor. Dios es como una madre, y cada madre refleja algo de Dios. Donde hay una madre, hay corazón, hay esmero en cuidar y hay sentido de familia. Por eso, una sociedad sin madres sería una sociedad deshumana, porque las madres saben testimoniar, incluso en los peores momentos, la ternura, la dedicación y la fuerza moral. Este año los nicaragüenses celebramos el Día de la Madre en un ambiente de tristeza, de incertidumbre y hasta de temor. En primer lugar, a causa de los estragos que está causando la pandemia del COVID-19 en nuestro país, agravada por una falta de política de protección frente al virus de parte de quienes están en el poder, quienes además siguen exponiendo a la gente al contagio y manejan la crisis con el secretismo y la mentira, han hecho mucho daño. Y las madres nicaragüenses son las primeras en vivir esta tragedia, junto a sus familias, con miedo y con profundo dolor. Muchas mamás han perdido la vida. Las recordamos y las encomendamos al Señor. Pero no hay que perder la esperanza. Queridas mamás nicaragüenses, ustedes y sus familias, cuídense mucho. Queridas mamás, hagan que en sus familias se observen las reglas de higiene y de protección que ya todos conocemos. Si pueden, por favor, no salgan de casa. Sean solidarios con la gente más pobre y necesitada. Y sobre todo, no dejen de orar. Sobre todo,
orar en familia. El Señor está a nuestro lado. En este día nos vienen a la mente también las madres que han perdido a sus hijos a causa de la irracional represión que ha azotado a nuestro país desde abril de 2018. Estas madres siguen llorando y clamando justicia. Y su grito, como la sangre de Abel asesinado por Caín, llega hasta Dios. No podemos dejar de recordar que hace 2 años, este hermoso Día de las Madres se tiñó de sangre al ser asesinados una decena de jóvenes cuando las fuerzas tenebrosas y criminales de quienes ejercen el poder en nuestro país atacaron la gigantesca marcha que se realizó ese día en Managua, en la que fueron agredidas las madres y muchos ancianos y niños que también participaban. En esta misa recordamos a estas mamás que sufren y encomendamos al Señor a los jóvenes que fueron vilmente asesinados en aquella funesta tarde del 30 de mayo del 2018. No podemos olvidar hoy tampoco a las madres nicaragüenses que siguen suplicando, implorando con lágrimas en los ojos la liberación de sus hijos que han sido encarcelados injustamente. Todos sabemos que los presos y presas políticas en nuestro país no solo están privados de su libertad injustamente, sino que sufren maltrato y en este momento se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema frente a la pandemia. Estos hijos e hijas que sufren son otra herida profunda en el corazón de las madres nicaragüenses. En esta Eucaristía le pedimos al Señor que sus hijos sean respetados en su dignidad, se cuide de su salud y que muy pronto sean liberados. Todo este dolor de las madres de Nicaragua lo acogemos en nuestro corazón hoy en esta Eucaristía y lo presentamos al Señor como oración, al Señor que, como dice el Salmo responsorial de hoy, es justo y ama la justicia. Y lo hacemos por intercesión de la Santísima Virgen María, la Madre dolorosa, quien junto a la cruz de su Hijo, cuando una espada le atravesaba el alma, se convirtió para siempre en presencia femenina y maternal, cercana y amorosa para las madres que sufren. Que la Virgen María ayude a las sufridas madres nicaragüenses a vivir esta cruz, fortalecidas con el consuelo de Dios y con la esperanza de una auténtica justicia y una luminosa resurrección en Cristo. El otro motivo de acción de gracias de la Eucaristía de hoy es el 11º aniversario de mi ordenación episcopal. También un Día de la Madre, el 30 de mayo de 2009, hace 11 años, fui ordenado obispo en la Catedral de Managua. Y me presenté allí en la catedral como un Abraham al revés, a quien el Señor le pedía volver de tierras lejanas a su pueblo, a su casa y a los suyos. Cuando escuché la llamada del Señor, no dudé en obedecer gozosamente a su palabra y me puse en camino, aún sacrificando tantas cosas queridas como mi vida de fraile carmelita y mi carrera académica con un futuro prometedor en Europa. Volví en obediencia a la palabra de Dios. Y por eso escogí como lema de mi ministerio la frase de Simón Pedro, quien se fió de la palabra de Jesús y en su nombre
echó las redes para pescar por tu palabra. Lucas 5:3. Por tu palabra. Me he esforzado en vivir mi ministerio como servicio fiel a la palabra del Señor que he anunciado sin cesar, pero al contacto con la realidad dolorosa y dramática de Nicaragua en estos últimos años. Esta misma palabra también me ha llevado por caminos inesperados y a veces oscuros y dolorosos. Pero les confieso que la palabra está siempre cerca de mí, susurrándome al corazón: no les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Como le dijo el Señor a Jeremías. Al pensar en mi ministerio este día, me ha impresionado la primera lectura de hoy, con la que concluye el libro de los Hechos de los Apóstoles y en la que se narra la llegada de San Pablo desde Jerusalén hasta Roma. El apóstol llega a Roma prisionero, encadenado, exhausto de un largo viaje de 3 meses en barco, en el que sufrió un naufragio y estuvo a punto de morir a causa de una tormenta, en soledad, aislado, lejos de las comunidades que él había fundado y a las que amaba entrañablemente. Este viaje de Pablo pudiera haber sido el final de su ministerio. Muchos lo quisieron así. Pero cuando un apóstol se ha hecho una sola cosa con el Evangelio, queda claro que los caminos humanos, por dolorosos e inciertos que sean, y aunque sean fruto de la injusticia y de las maquinaciones humanas, se convierten en caminos de salvación, en los que la palabra de Dios sigue siendo fecunda y continúa abriendo nuevas posibilidades para ser anunciada. Cuando en el apostolado se asumen y se viven las dificultades como participación en la cruz de Cristo, el corazón del apóstol no se amarga, ni se hunde en la desolación. Por eso, al llegar Pablo a Roma, lo primero que hace es mostrar sus cadenas, sin quejarse, sin victimizarse, casi mostrándolas como motivo de orgullo, diciendo: por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Más tarde, en la carta a los Filipenses, va a escribir desde la cárcel: me hallo en cadenas por Cristo. Un apóstol puede estar encadenado, pero la fuerza evangelizadora que arde en su corazón no se apaga, pues la palabra de Cristo, de la que él es testigo, vive y arde dentro de sí. En la segunda carta a Timoteo leemos esta confesión: por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso Pablo, aún estando en arresto domiciliario por 2 años en una casa que había alquilado en Roma, continúa su ministerio en una forma nueva, ya no como misionero, pues no tiene libertad para ir y venir. Lo han separado de sus comunidades. Está lejos, pero no deja de hablar con libertad, pues la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios es una palabra siempre lista, siempre dispuesta para dejarse anunciar por el apóstol. Y Pablo hizo esto con toda valentía y sin estorbo alguno, dice el libro de los Hechos en su último versículo. En esa casa, que no era suya, la había alquilado, y en donde acoge cada día a los que quieren recibir el anuncio del reino de Dios y conocer a Cristo. Qué hermosa lección
del apóstol San Pablo. El apóstol puede ser confinado y aislado, incluso encadenado, pero la palabra de Dios nunca está encadenada. Y la inventiva y fantasía del Espíritu abre siempre nuevas modalidades de anuncio y de servicio pastoral. Hoy deseo dar gracias al Señor por haberme llamado al ministerio episcopal sin ningún mérito de parte mía, y sobre todo por haberme sostenido con la fuerza de su amor durante todos estos años. Deseo también dar gracias a todo el pueblo santo de Dios, sobre todo a mi querido pueblo nicaragüense, por su inmenso cariño. Es una de mis mayores fortalezas. No tengo cómo pagarles su cercanía y su amor, querido pueblo de Nicaragua. Después de 11 años de ministerio episcopal, le pido al Señor que me conceda la gracia de seguir siendo simplemente un fiel servidor de su palabra, con un corazón pastoral que arda de amor por su pueblo, siempre al lado de los más pobres y de las víctimas, como fue Jesús. Le pido también al Señor hoy que, como a mi madre, Santa Teresa de Jesús, me conceda la gracia de vivir y morir hijo de la Iglesia, asumiendo los sufrimientos, las dificultades y los imprevistos del ministerio en comunión y en fidelidad a la Iglesia, con fortaleza y esperanza, participando del misterio de Cristo, muerto y resucitado. Amén. Les invito para que hagamos un momento de silencio para meditar la palabra de Dios que hemos escuchado, para dejarla resonar en nuestro corazón y abrir un espacio interior al Señor que nos habla en su palabra. Te damos gracias, Señor, por reunirnos esta mañana para celebrar la Eucaristía. Gracias porque nos consuelas con tu palabra y nos iluminas con tu Espíritu. Te pedimos por la humanidad que sufre en este momento, para que muy pronto, con tu mano poderosa, detengas esta pandemia y le concedas al mundo salud y vida. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Queremos pedirte, Señor, por la Iglesia, para que en medio del dolor y el sufrimiento humano sea bálsamo de esperanza y pueda comunicar tu consuelo y tu amor a todos los hombres. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Queremos pedirte por nuestro país, Nicaragua, que sufre momentos muy duros y vive momentos muy trágicos y tristes. Mira con bondad, Señor, al pueblo de Nicaragua, a este pueblo que ama tanto a tu Madre Santísima y que vive de rodillas ante tu sacramento santísimo. Bendice, Señor, al pueblo de Nicaragua, concédele salud y vida, pero también libertad y democracia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Queremos pedirte por todas nuestras mamás, por aquellas que están participando en esta Eucaristía, por nuestras mamás que no hemos podido visitar hoy, por nuestras mamás que están quizá enfermas y por las que ya están en el cielo,
por las que en este momento sufren a causa de una enfermedad. Ponemos a todas nuestras madres en tus manos, Señor, sobre todo a las que se sienten solas y tristes y a las que sufren a causa de diversas enfermedades en el cuerpo. Gracias por nuestras madres, bendícelas y llénalas de tu consuelo y de tu amor. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Te pedimos por todos nosotros, Señor, para que nos ayudes en este momento a tener una esperanza fuerte, a no perder la confianza en ti, a afrontar estos momentos duros que vive nuestro país con responsabilidad, observando las normas de higiene, el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado de las manos, el quedarse en casa. Pero junto a eso, queremos poner nuestra confianza en ti, Señor. Sabemos que no nos abandonarás y que tú estás junto a nosotros luchando contra esta enfermedad. Protégenos, protege a nuestra familia y protege a nuestro país. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, te damos gracias porque siempre escuchas nuestra súplica, que te presentamos confiados en tu corazón de Padre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, para que aumentes en nosotros el espíritu de servicio y lleves a su plenitud lo que sin méritos propios nos confiaste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y encargó a hermanos suyos, seres humanos pequeños y pobres, que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, que nos
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Thomas Wensky, obispo de esta iglesia de Miami, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recuerda a tu hija Vilma Esperanza, mi mamá, y a todas las madres que han dejado este mundo, llamadas por ti, y comparten la gloria de Cristo resucitado, que contemplen eternamente la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús, Madre y Fundadora del Carmelo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora todos juntos, como hijos e hijas de Dios, oremos al Padre como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el nombre del Señor nos damos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito a quienes desde su casa están participando en esta Eucaristía, que con una sencilla oración, con palabras espontáneas salidas del corazón y sobre todo mirando al Señor dentro de nosotros, le pidamos a Jesús que entre en nuestras vidas. Quizá no visiblemente a través del sacramento, pero sí real y eficazmente con la fuerza amorosa de su Espíritu. Podemos decir la tradicional oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo con mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven espiritualmente a mi corazón. Como ya has venido, te abrazo con todo mi amor. No dejes que nunca me separe de ti.
Oremos. Por la gloria de tu nombre, Señor, he celebrado con gozo y gratitud el misterio de la fe en el aniversario de mi ordenación episcopal. Haz que manifieste con mi vida al Cristo que he ofrecido y he recibido en este sacramento, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la bendición, deseo en primer lugar agradecer de todo corazón a Monseñor Thomas Wensky, arzobispo de esta iglesia de Miami, que tan fraternalmente me ha acogido estos meses aquí en la arquidiócesis. Y en modo particular agradecerle también al padre Marcos Omarriba, sacerdote nicaragüense, párroco de la parroquia Santa Ágata, aquí en Miami, por su fraternidad, por su cercanía y amistad, y por su acogida tan fraterna en esta querida parroquia. Les agradezco de todo corazón. De nuevo, muchas felicidades a las madres nicaragüenses. Rezamos por ustedes y le pedimos al Señor que las bendiga, las conserve con salud y que sigan siendo ese bastión de fortaleza, de esperanza, de ternura, que ya en cierta manera es como la primicia de la sociedad nueva que todos esperamos en Nicaragua. A las mamás que sufren, víctimas de la violencia irracional del régimen y han perdido a sus hijos en estos años, a las que los perdieron el 30 de mayo del 2018. Nuestra cercanía y nuestro amor y nuestro clamor de justicia junto a ustedes. Le pedimos al Señor que las consuele y las llene de mucha fortaleza y de mucha esperanza. Y por último, de nuevo, gracias de todo corazón al pueblo de Nicaragua por el cariño que me han brindado en estos años. Es mi mayor riqueza, es mi mayor fortaleza, la cercanía y el cariño de ustedes. Aunque no esté en Nicaragua físicamente, mi corazón está ahí. La distancia física no es siempre lejanía, es otro modo de estar presente, y yo estoy ahí junto a ustedes cada día rezando ante el Señor por todos los nicaragüenses, por nuestro amado país que vive horas tan tristes y dolorosas, para que no perdamos la esperanza de ver una nueva Nicaragua, para que no caigamos nunca en la terrible rutina de la aceptación de una situación que no puede ser, que tiene que pasar. No nos acostumbremos ni a la violencia, ni al sometimiento, ni a la injusticia. Soñemos con una Nicaragua nueva y libre, donde todos podamos ser hermanos. Encomiéndenme al Señor en sus oraciones como yo lo hago por ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en esta Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Padre Marcos quiere decir unas palabras. No voy a tener la última palabra, porque la última palabra la tiene Monseñor dándonos la bendición al final. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Hace 11 años estuve en Nicaragua, en la catedral, celebrando tu consagración episcopal. Tuve la oportunidad de estar ahí, de ser testigo y de ver cómo Nicaragua recibía a un obispo, a un pastor, a un profeta. Siempre, a través de los 40 años que tengo de vivir en Miami, en exilio, siempre me ha consolado una frase que nació del alma, que es: donde quiera que haya un nicaragüense, Nicaragua está. Toda la vida me he llenado de consuelo y de amor. Donde quiera que haya un nicaragüense, Nicaragua está. No puedo olvidar mi patria, mis costumbres,
no puedo olvidar mi iglesia, no puedo olvidar mi familia y este camino que Dios nos ha cruzado, a ti, Monseñor, y a mí, ha sido para mí en esta parroquia de mucha bendición y mucho aprendizaje, sobre todo humildemente aprendiendo de quien tiene más experiencia y de quien sabe un poquito más que yo. Y eso es muy hermoso porque siempre tenemos que tener el corazón abierto para escuchar lo nuevo y para tratar de poner en práctica lo que se nos comparte. Monseñor, donde quiera que vayas, Nicaragua siempre va a estar en tu corazón. Gracias, Marco. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María, María de Nicaragua. Nicaragua de María, Que viva Nicaragua. que viva Nicaragua. Y la voz de Dios lo vuelve.